Hola y bienvenidos a este nuevo video en donde estaremos abordando el tema de producto escalar. Debemos recordar ante todo que un vector es una cantidad física que está determinada totalmente por tres cantidades que son magnitud, la dirección y el sentido. Estas cantidades físicas satisfacen la propiedad de transporte paralelo y a partir de esa propiedad de transporte paralelo se desprenden las propiedades de suma y de resta. Los vectores son cantidades físicas que podemos nosotros trabajar mediante diversas operaciones. Una de estas operaciones es la multiplicación por un escalar, y es que precisamente a partir de esta operación los escalares reciben su nombre, son cantidades que cambian la escala de un vector, que cambian su longitud. En este ejemplo que estoy mostrando tenemos un vector A. Ya sabemos que todas las cantidades vectoriales deben de ser indicadas con una flecha en la parte superior. Bueno, este vector A está siendo multiplicado por una cantidad C, que es una constante, y en este caso tenemos que C es menor que 1. Y por lo tanto, nosotros estamos ante una situación en la que el vector ha cambiado de escala. Ese cambio lo ha acortado. Sin embargo, debemos de notar que el vector todavía se encuentra contenido en la misma línea, es decir, nuestro vector sigue conservando la dirección y el sentido. Esto si la cantidad es menor que 1, pero positiva. Tenemos otros casos. Si tenemos nuestro vector A y multiplicamos dicho vector por una cantidad positiva mayor que 1, en este caso la longitud del vector se convierte en mayor y nuevamente la dirección y el sentido se siguen conservando. Finalmente, debemos considerar el caso en el que este vector es multiplicado por una cantidad negativa. En esta situación, el vector cambia su sentido. Si antes apuntaba en esta dirección, ahora apunta en esta dirección opuesta. Sin embargo, debemos observar que la línea sobre la cual está actuando dicho vector permanece constante, es decir, se conserva la dirección de ese vector. Los vectores ya sabemos que son cantidades independientes del sistema de coordenadas que estemos utilizando para su descripción. Ya sabemos que podemos utilizar coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas o bien coordenadas esféricas, entre muchos otros. Vamos a trabajar en este caso por sencillez únicamente en dos dimensiones y vamos a trabajar con coordenadas cartesianas. En estas coordenadas ya sabemos que existe la dirección X y la dirección Y. Si estuviéramos trabajando en tres dimensiones, pues tendríamos que añadir la dirección Z. Imaginemos aquí que tenemos una fuente luminosa que está apuntando en esta dirección vertical, hacia abajo. Entonces, nosotros vamos a tener aquí en la dirección horizontal, vamos a tener, pues por decir así, la sombra del vector. Y por otra parte, si nosotros estuviéramos iluminando desde nuestra derecha hacia la izquierda, nosotros tendríamos en el eje vertical la sombra de este vector. Y ahora estamos en la situación de preguntarnos cuán larga es esta sombra. Y en todo esto
debemos observar la presencia de dos elementos importantes, dos vectores aquí, vectores unitarios Ux y Uy. Esos vectores son vectores especiales, ya que tienen una magnitud igual a 1. Pues bien, nosotros podemos tomar varias copias de esos vectores. Por ejemplo, nos podemos concentrar en el vector Ux y podemos preguntarnos cuántas veces cabe el vector Ux en la dirección horizontal y cuántas veces cabe el vector Uy en la dirección vertical. Si efectuamos este procedimiento, nosotros podemos darnos cuenta fácilmente que nuestro vector A tiene una componente horizontal que equivale a 5 unidades en la dirección Ux, y todo esto vector unitario, más 3 unidades en la dirección Y, vector unitario. Esta es una de las formas que tenemos de especificar un vector. Y si nosotros por un momento nos olvidamos del carácter vectorial de esta situación y nos concentramos en el carácter geométrico, vamos a ver que este triángulo rectángulo que se forma es un triángulo cuya base, cuyo cateto adyacente vale 5 y cuyo cateto opuesto vale 3. Todo esto referido al ángulo θ. Pues bien, la pregunta aquí es, ¿cuánto vale la hipotenusa de este triángulo? Bueno, la hipotenusa, también conocida como norma del vector, se escribe el vector con su respectiva flecha, pero delimitado por un par de barras que nos recuerdan al valor absoluto. Y esa cantidad que se llama norma la calculamos mediante el teorema de Pitágoras y nos va a quedar simplemente raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto es 25 más 9 y todo esto raíz y finalmente raíz de 34. Pues bien, esa es la forma que nosotros tenemos de calcular la norma de un vector. Quiere decir que vamos a calcular la longitud y para eso nos vamos a auxiliar del teorema de Pitágoras. Ahora, no necesariamente los vectores con los que vamos a estar trabajando tienen aquí números enteros. Esas cantidades pueden ser, por ejemplo, 3.7, pueden ser 7.9, pueden ser cualquier número real. Por lo tanto, en general, vamos a decir que un vector lo podemos escribir como una componente arbitraria en la dirección Ux más una componente arbitraria en la dirección Uy. Y si nosotros deseamos calcular la norma de un vector escrito de esta manera, pues simplemente escribimos norma del vector igual a raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo elemento, es decir, el vertical, al cuadrado. Y esa es la forma que nosotros tenemos de calcular la norma de un vector en general. Tenemos que fijarnos en sus componentes. Si bien nosotros estamos trabajando en el caso de 2 dimensiones, fácilmente podemos extender estos resultados al caso tridimensional. Simplemente tenemos que agregar una tercera componente a nuestros vectores, a los vectores con los que estemos trabajando, y pues cosas como la norma del vector en el espacio tridimensional seguiría siendo la raíz cuadrada de ax al cuadrado más
AY al cuadrado, pero ahora debemos agregar la nueva componente AZ elevada al cuadrado. De esta forma es como vamos a calcular la norma de un vector en 3 dimensiones. Y les repito, esto proviene del análisis de la geometría y en especial del teorema de Pitágoras. También nosotros contamos con una forma alternativa de expresar los vectores. Esta forma alternativa es a menudo utilizada cuando nosotros conocemos la magnitud del vector. Cuando nos dicen, este vector tiene una magnitud raíz de 34. En esas situaciones también es muy común que nos digan el ángulo del vector. Entonces, aquí vamos a escribir nuestro vector A y vamos a decir está formado por una magnitud A igual a raíz de 34 y tiene determinado ángulo. Por ejemplo, de momento no lo he calculado, pero por decir un número, 40 grados. Entonces nosotros contamos con esas dos formas de especificar un vector, ya sea a través de la magnitud y del ángulo que forma con el eje horizontal, o bien en términos de sus componentes. El vector puede ser especificado AX, UX, más AY, UY. Pues bien, todas estas nociones son necesarias para comprender la definición del producto escalar. El producto escalar debemos entender que es una operación que toma dos vectores y me transforma de alguna manera esos dos vectores en un solo número. Tenemos dos formas de escribir los vectores, debemos recordar, en términos de sus componentes o en términos de su magnitud y del ángulo que forma. Si nosotros tenemos nuestro vector escrito en componentes, lo más sencillo es calcular el producto punto a través de la fórmula número 1. Nosotros simplemente debemos multiplicar componente a componente, la componente X con la X, la Y con la Y y la Z con la Z. Y debemos de tener muy en cuenta que estamos ante un producto escalar. ¿Y qué quiero decir? Que si alguna vez ustedes intentan calcular un producto escalar y de pura casualidad se topan con que en sus cálculos aparece un vector unitario, tengan por seguro que eso hay que revisarlo, porque el resultado del producto escalar debe ser simplemente un número. La otra alternativa que nosotros tenemos es de calcular el producto escalar mediante la fórmula que estoy escribiendo aquí con el número 2. El producto A punto B debe entenderse como la norma de A, la longitud de A, por la longitud de B, por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Desde luego, estas dos definiciones son equivalentes y nosotros podemos combinarlas en algunas situaciones especiales. Por ejemplo, habrá algunos problemas que nos indiquen, calcula el ángulo que se forma entre estos dos vectores. En esas situaciones podemos combinar esas dos fórmulas. Podemos combinar AX, BX más AY, BY más AZ multiplicado por BZ, y esto debe ser igual a la magnitud de A, vector, por la magnitud de B, vector, por el coseno del ángulo que se forma entre estos dos vectores. Aquí simplemente nosotros podemos tomar este producto, pasarlo dividiendo al lado izquierdo de la expresión
y ya hemos despejado el coseno del ángulo que se forma entre esos dos vectores. Debemos de tener en cuenta que la norma es una cantidad siempre positiva. Muy bien, si nosotros nos concentramos en esta fórmula número 2, podemos darle una interpretación geométrica. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestro vector en rojo es el vector A y que el vector aquí en verde es el vector B. Entonces, esta fórmula del producto punto me está diciendo, en primer lugar, coloca la norma de B. Es decir, vamos a calcular con el teorema de Pitágoras esta distancia que llamamos norma de B. Y después vas a multiplicar todo eso por A, por la norma de A, por el coseno del ángulo que se forma entre esos dos vectores. Ese ángulo es este, el ángulo θ AB. Y nosotros debemos observar que aquí se forma un triángulo rectángulo. Y debemos observar que el cateto adyacente de ese triángulo rectángulo, ¿cómo lo calculamos? Simplemente calculamos norma de A por el coseno de AB y con eso obtenemos esta proyección del vector rojo sobre el vector verde. Y esa es la interpretación geométrica que existe relacionada al producto escalar. Es el producto de la magnitud de B por, ya estoy repitiendo aquí, la proyección del vector A sobre el vector B. Esa es la interpretación geométrica acerca del producto escalar. Podemos hacer rápidamente un ejemplo. Vamos a considerar los vectores A igual a 3 en la dirección UX más 2 en la dirección UY. Y por otra parte vamos a considerar el vector B como 1 en la dirección UX más 2 en la dirección UY. Y hacemos nuestra pregunta, ¿cuánto vale el ángulo que se forma entre esos dos vectores? El ángulo es el ángulo θ. ¿Cuánto vale ese ángulo? Pues bien, yo voy a requerir la magnitud de A. La magnitud de A se calcula con el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada. El teorema de Pitágoras me dice que es la suma del cuadrado de las componentes, es decir, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y estos dos datos los tomé de aquí y de aquí. Esto es raíz de 9 más 4. Y eso es raíz de 13. Nosotros en esta materia, si nos topamos con una raíz de 13 o una raíz de un número así medio raro, vamos a preferir dejarlo expresado tal cual. Probablemente ustedes tengan la costumbre de meter este dato a la calculadora. Sin embargo, yo les aconsejo dejar esta evaluación en la calculadora como el último de los pasos que hagamos. Bueno, ahora vamos a calcular la magnitud del vector B. De nuevo, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto es raíz cuadrada de 1 más 4. Finalmente simplificamos esto y nos da raíz cuadrada de 5. Ya tenemos la magnitud o norma de A, la magnitud o norma de B, y ahora vamos a proceder a calcular el producto punto A, punto B.
y vamos a multiplicar, como les dije, componente a componente y después a efectuar la suma. Vamos a multiplicar las x con las x y luego las y con las y. En este caso, la primera de las cantidades es 3, que voy a escribir aquí 3, multiplicado por 1, más, ahora vamos con 2, y acá nuevamente 2. Y esto es 3 más 4. El producto escalar me dio como resultado 7. Y ahora yo ya puedo utilizar la fórmula que vimos en las diapositivas anteriores. Podemos utilizar la fórmula a.b igual a norma de a multiplicado por norma de b multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre estos dos vectores. Pero debemos observar, yo ya conozco a.b, yo ya conozco la magnitud de a, yo ya conozco también la norma de a, entonces fácilmente puedo despejar esto. Coseno del ángulo entre esos dos vectores es simplemente a.b dividido entre la norma de a y aquí también la norma de b. Después de sustituir los datos tenemos 7 en el numerador, raíz de 13 en el denominador y acompañado de un raíz de 5. Ustedes pueden ya meter estos datos en la calculadora, ya pueden obtener el coseno del ángulo y finalmente tienen que calcular el ángulo. El ángulo debe ser calculado con Shift coseno. Y bueno, de tarea ustedes tienen que decir el valor de este ángulo. Vamos a finalizar esta clase con un comentario acerca del producto escalar. Hemos mencionado que el ángulo que hay entre estos dos vectores lo escribimos θ AB. Y entonces esta multiplicación norma de A por el coseno del ángulo, ¿qué valor va a tener cuando el ángulo sea de 90 grados? ¿Cuánto va a valer el producto punto en este caso especial? En el caso especial de tener un ángulo de 90 grados. Pues bien, debemos de sustituir aquí a.b tiene que ser 0, debido a que el ángulo es de 90 grados y nosotros sabemos que el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, esta es una consecuencia bastante importante. Dos vectores perpendiculares tienen un producto punto igual a 0. Eso es algo muy importante y tienen que grabárselo. Entonces ya sabemos dos cosas. El producto punto me permite calcular ángulos y también sabemos que el producto punto de dos vectores perpendiculares tiene que ser necesariamente 0. Tarea, ustedes van a determinar lo siguiente. Dado un vector 3 en la dirección UX más 4 en la dirección UY y dado el vector B igual a 1 en la dirección UX más 3 en la dirección UZ, vamos a contestar la pregunta: ¿son ortogonales?
Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto con un nuevo video. Que estén bien.